Bueno, muchas gracias, lo primero, Nina, por darme la oportunidad de participar en este curso de introducción a las literaturas eslavas. No en las literaturas eslavas, sino a las literaturas eslavas, porque aparece anunciado como curso de introducción en las literaturas eslavas. Bueno, normalmente decimos introducción a las literaturas eslavas. En este caso se me ha pedido que hable sobre la literatura búlgara. Tengo que decir en primer lugar que yo, mi especialidad primordial es la literatura rusa y sobre todo el periodo clásico de la literatura rusa, lo que se conoce como siglo de oro de la literatura rusa, y también la edad de plata, lo que se conoce como edad de plata o siglo de plata de la literatura rusa. Aparte, en estos dos periodos, pues lo que más he trabajado es la poesía y en el aspecto de la traducción. También he dedicado tiempo a traducir narrativa rusa, también clásica en general, y también he publicado bastantes traducciones de literatura rusa. Con respecto a la literatura búlgara, pues empecé a dedicarme a ella después de mis estudios, tanto en la Universidad de Sofía como en la Universidad de Veliko Tárnovo, entre mediados y finales de los años 90 del siglo pasado. Esto me dio la oportunidad de conocer sobre todo la literatura búlgara contemporánea, la literatura de la época y también la literatura clásica. Hay que decir que yo en mis estudios de la especialidad de la titulación de Filología Eslava en la Universidad Complutense de Madrid ya había visto los autores búlgaros de la época medieval, los dos periodos fundamentales que tiene la literatura búlgara durante la Edad Media. Porque, a diferencia de otras literaturas eslavas, en la literatura búlgara hay un periodo de prácticamente total desaparición, no solamente de la cultura, sino de prácticamente de cualquier manifestación cultural autóctona búlgara, eslavo-búlgara, en el territorio de lo que entonces se conocía como Rumelia. Rumelia era el nombre que se daba a Bulgaria en la época de la dominación turca, de la dominación otomana. Hay que decir que esta dominación se prolongó durante 5 siglos. Es decir, es un periodo muy largo. De ahí la gran influencia que aún hoy día existe de la cultura turca en general en toda la península de los Balcanes. Luego, también hay que decir que después del periodo medieval y de este lapsus de 5 siglos, pues se produce lo que se conoce en la periodización de la literatura búlgara, lo que se conoce como el Renacimiento cultural búlgaro. Este Renacimiento no tiene mucho que ver con el Renacimiento como lo entendemos en Occidente, tanto desde el punto de vista tipológico como desde el punto de vista cronológico. Es decir, aquí sabemos que en Occidente pues lo que se conoce como Renacimiento pues se comprende los siglos XV y XVI, ¿verdad? Mientras que en Bulgaria, bueno, pues esto puede producirse los inicios a finales del siglo XVIII y hasta prácticamente el primer cuarto del siglo XX. Es el periodo que se conoce como Renacimiento búlgaro. Entonces, dicho esto, voy a empezar por hacer una panorámica bastante sucinta, evidentemente, porque no hay tiempo ni posibilidad para más, de esta historia de la literatura búlgara, y mencionaré sobre todo algunos autores y algunos momentos que yo considero más importantes dentro de esta historia de la literatura búlgara. Y para empezar, pues, ¿por quién vamos a empezar? ¿Por qué aspecto vamos a empezar? Pues el primer aspecto y fundamental es el de la creación
de la escritura eslava. ¿Y a quién se debe la creación de la escritura eslava? Para que luego se desarrolle una literatura entre los eslavos, no solamente entre los búlgaros, pues se debe a los famosos monjes de Salónica, conocidos como Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio eran unos personajes cuyo origen no se conoce del todo bien. Hay quien dice que eran griegos, que simplemente conocían muy bien la lengua eslava que se hablaba en su zona. Estamos hablando de Salónica. Salónica, sabéis que está al norte de Grecia, y en la actualidad pues haciendo casi frontera con lo que hoy es la Bulgaria actual. Y bueno, y por otra parte pues hay quien afirma también que eran búlgaros por parte materna, es decir, que eran de padre griego y de madre búlgara. Esto no está del todo claro, como digo. Lo que sí está claro es que eran dos personajes que en su momento eran conocidos por su cultura y sus grandes conocimientos, y sobre todo por el conocimiento de la lengua eslava, que era la lengua mayoritaria que se hablaba en la zona donde ellos habitaban y donde habían nacido, de hecho. Entonces, bueno, sobre estos dos personajes yo me gustaría recomendar una entrevista que me hicieron hace unos años para Radio Praga, en la que me pidieron hablar precisamente sobre estos personajes. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí conocéis esta entrevista, porque como digo salió hace unos años. No sé si Ángel la conoce, ¿verdad? Y bueno, me gustaría recomendarlo porque aquí se explica pues, de una manera bastante asequible todo lo referente a la figura de Cirilo y Metodio. Bueno, aquí lo tenéis, la página se puede buscar simplemente escribiendo en el buscador Cirilo y Metodio, padres de la escritura eslava. Con eso es suficiente, ¿eh? Entonces ya inmediatamente os saldrá esta página de Radio Praga, en la que podéis ver la entrevista completa, tanto en su forma escrita como en audio, ¿eh? También la podéis escuchar grabada. Vamos a empezar un poquito para que veáis. No voy a ponerla evidentemente entera porque dura media hora la entrevista, pero para que veáis un poquito cómo va, y sobre todo que yo lo recomiendo oír en audio porque resulta más ameno, ¿no? Los sabios de Tesalónica, Cirilo y Metodio, sentaron las bases de toda la literatura y el desarrollo cultural de los pueblos eslavos al crear el primer sistema de escritura para su lengua, a petición del príncipe Rostislav de la Gran Moravia. De aquella histórica misión a los checas se cumplirán 1150 años en 2012. ¿Quiénes eran estos dos? 2012, o sea que ya hace tiempo. Por la Iglesia Ortodoxa como por la Católica, porque se embarcaron hasta la lejana Moravia con el objetivo de hacer un alfabeto para su lengua. Durante la próxima media hora estarán acompañados por Daniel Ordóñez y Ana Carlos. La República Checa celebra la festividad de los santos Cirilo y Metodio en el día en que se piensa que estos llegaron a la Gran Moravia en su misión, porque en días distintos, la mayor parte de países eslavos cuentan con una fiesta nacional que honra la labor de estos dos eruditos místicos a quienes tanto deben. A diferencia de la mayor parte de naciones, los eslavos sí saben el nombre de los padres de su escritura. Estos pueblos, extendidos ya por buena parte de Europa central y oriental, cerca de los confines del mundo germano, del bizantino al romano en muchos casos, estaban cada vez más desarrollados y organizados como sociedades. Sin embargo, aún no podían escribir su propia lengua a mediados del siglo IX. Los creadores del primer sistema de escritura de la lengua eslava ni siquiera eran eslavos, aunque no está claro, y en muchas teorías explica por Nitro Quemada, profesor de la Universidad de Granada y experto en eslavo antiguo, entre otras materias, que nos acompañará a lo largo de todo este programa. Algunos sostienen que Esto es lo que acabo de comentar, ¿no? un buen dominio de la lengua eslava común, que era la que se hablaba entonces entre los eslavos. Y bueno, hay quien sostiene, sobre todo los investigadores búlgaros, que eran de origen búlgaro. Luego hay otra teoría, digamos intermedia, que sostiene que el padre era griego y la madre era búlgara. En todo caso, lo que sí
étnico de Cirilo y Metodio, otras cuestiones sobre la procedencia de los dos misioneros sí están más claras, pero sigue Torquemada. Cirilo y Metodio eran dos hermanos procedentes de la ciudad de Tesalónica. Estamos hablando de mediados del siglo IX y hay que tener en cuenta que en esta época esta ciudad pertenecía al Imperio Bizantino. Era una ciudad que, por otra parte, pues tenía un gran porcentaje de población de origen eslavo. Por eso se puede decir que en esta época era una ciudad bilingüe. Y ahí es donde nacen, en el seno de una familia bastante numerosa, porque son en total 7 hermanos. Metodio era el mayor de los 7 hermanos y Cirilo el menor. Entre ellos había bastante diferencia de edad, aunque curiosamente muere mucho antes Cirilo que Metodio. Sus nombres reales eran Miguel, el de Metodio, y Constantino, el de Cirilo. Los nombres de Cirilo y Metodio son en realidad sus nombres monásticos, es decir, son los nombres que adoptaron cuando ingresaron en el monacato de la Iglesia Cristiana Oriental. Bueno, aquí nos explica esto de que realmente Cirilo y Metodio no eran sus nombres monásticos, es decir, son los nombres que adoptan una vez que ingresan en el monacato, una vez que se hacen monjes. Por eso a Cirilo, que en realidad se llamaba Constantino, se le conoce también en muchos casos como Constantino el filósofo. Es decir, que si veis o oís hablar de Constantino el filósofo, claramente se trata de Cirilo o San Cirilo, que además hemos de saber que fueron en su momento canonizados por la Iglesia Cristiana Oriental y por lo tanto fueron convertidos en santos. La labor fundamental, o por la que más se conoce a Cirilo y Metodio, es por la creación del sistema de escritura, o de los sistemas de escritura más bien, para la lengua eslava, lo que entonces era, como se ha dicho, pues una lengua común para los eslavos. Entonces su labor se ciñó sobre todo a traducir los textos religiosos, textos eclesiásticos griegos. Aquí, bueno, se ha comentado que estamos en la época del Imperio Bizantino, que esta zona pertenece al Imperio Bizantino. Por lo tanto, la influencia de la Iglesia bizantina, de la Iglesia Cristiana Oriental, pues es muy evidente. Y bueno, también es conocida su labor, fue quizá la más importante, su labor de cristianización de los eslavos que habitaban en uno de los dos grandes estados eslavos que había en la época, que eran Moravia, lo que se conoce, el nombre completo como el Principado de la Gran Moravia, y Bulgaria, el entonces todavía Janato de Bulgaria, porque hay que decir que en Bulgaria los primeros gobernantes, como gobernantes de Estado, llevan el título de Hanes. Hanes, esto es un título totalmente oriental, ¿verdad? Habréis oído hablar de Kublai Khan, de Genghis Khan y de los, como dicen aquí, el Khan, ¿no? Bueno, la pronunciación correcta sería Han. Entonces, ¿por qué estos gobernantes búlgaros tenían esta titulación? Porque realmente los gobernantes pertenecían a un pueblo que se conoce como protobúlgaros. Estos protobúlgaros son un pueblo de origen asiático, que se instalan en la península de los Balcanes a partir del siglo VI, sobre todo, y en un momento dado pues empiezan a mezclarse con las tribus eslavas que ya habitaban en la zona. Hacía aproximadamente un siglo, quizá más, que las tribus eslavas habitaban en esta zona. En este sentido se puede hacer un paralelismo con la historia de Rusia, de los rusos y de sus primeros gobernantes. Quizá conozcáis el hecho de que los primeros gobernantes rusos, que no tenían todavía el título de zares, eran de origen escandinavo. No sé si conocéis esto.
Los primeros gobernantes rusos eran de origen escandinavo. Eran originarios de un pueblo que se conoce como varegos o vikingos, que era realmente lo mismo. Por eso la primera dinastía de gobernantes rusos se conoce como los Riuríquidas, porque el fundador de esta dinastía, este primer gobernante, lleva el nombre de Riurik, que es un nombre germánico, es un nombre escandinavo. Entonces, este pueblo germánico, en un momento dado, y para poder llegar hasta Bizancio, para comerciar con Bizancio, tenía que pasar por una zona bastante extensa, tenía que atravesar toda esta zona que va pues desde el Báltico desde el Báltico, donde habitaban ellos, hasta pues prácticamente hasta Asia Menor, para poder llegar hasta Bizancio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el camino se encuentran a su vez con las tribus eslavas que habitaban en esta zona. ¿Qué hicieron? Pues como estos varegos tenían una organización social y militar bastante más avanzada que las tribus eslavas, que estaban organizadas prácticamente como clanes, pues empezaron a dominar a estas tribus eslavas, primero como gobernantes y luego paulatinamente se fueron mezclando con ellas, con las tribus eslavas. Es decir, que estos primeros rusos, además el nombre de Rusia, de Rus, parece ser que procede del nombre de un pueblo varego, de una zona del sur de Suecia, pues se mezclaron, como digo, con las tribus eslavas que habitaban la zona. Pues algo similar ocurrió con estos protobúlgaros, que se mezclaron en la península de los Balcanes con las tribus eslavas que habitaban la zona. Y también, como los protobúlgaros tenían una organización social bastante más avanzada que las tribus eslavas que habitaban la zona, pues también se impusieron en principio como gobernantes. Por eso los primeros gobernantes búlgaros pues tienen este título de Han. Y además tienen unos nombres como Asparuh, Kubrat, Han Asparuh, el Han Kubrat. Y luego, ya posteriormente, pues estos gobernantes, como ocurrió en Rusia también, pues adoptan el título de zares. Es decir, los gobernantes búlgaros, a partir de entonces, los monarcas, llevan el título de zares, sobre todo a partir del zar Peter y el zar Asen, son los primeros que toman el título de zar en Bulgaria. Luego sigue el zar Simeón, que es uno de los importantes, que mencionaremos aquí también un poco. Pues estos ya adoptan el título de zar. El título de zar, que etimológicamente, pues los que han estado conmigo en las clases de eslavo antiguo saben que la palabra tsar corresponde a la palabra del eslavo antiguo César, que es el caesar latino en forma palatalizada. Y en Rusia pues pasa lo mismo. En Rusia, a partir de Iván IV, pues también los gobernantes rusos adoptan el título de zar, porque anteriormente los gobernantes rusos, los príncipes rusos, tenían el título de príncipe, no de emperador. En ruso era... ¿Cómo era el título en ruso? De los primeros gobernantes, hasta que Iván IV adoptó el título de zar. Claro, era kniaz, ¿no? Que a su vez es una palabra de origen germánico, que está emparentada con la palabra king en inglés, o con la palabra König en alemán, o Konung en sueco, etc. Esta etimología es bastante interesante también, tanto la de zar como la de kniaz, ¿no? Bueno, entonces estos dos primeros estados eslavos potentes, el Principado de la Gran Moravia y Bulgaria, pues por razones políticas intentan adoptar una religión oficial para el Estado. Hay que decir también que antes de la adopción del cristianismo, la adopción oficial del cristianismo por los estados eslavos, la religión de los eslavos era una religión pagana.
También se podría hablar muchísimo sobre la religión pagana de los antiguos eslavos, emparentada con la religión pagana grecolatina y con la religión pagana escandinava también. Todas ellas, en el fondo, en el trasfondo histórico, de origen indoeuropeo, en realidad. Y entonces, en un momento dado, el Estado de la Gran Moravia pues empieza a sufrir el acoso, por así decirlo, de la Iglesia alemana, del clero alemán, el clero alemán que seguía las directrices de la Iglesia de Roma, es decir, de la Iglesia eslava occidental. En este momento la Iglesia cristiana pues está dividida en un cisma, que es el de la Iglesia oriental, con sede en Constantinopla, y la Iglesia occidental, con sede en Roma. Bueno, pues este Principado de la Gran Moravia sufre el influjo, por no decir el acoso, del clero alemán, para que el pueblo termine cristianizándose, pero según las directrices de la Iglesia de Roma. Pero esto al príncipe Rostislav de la Gran Moravia pues no le hacía demasiada gracia, porque él quería que el pueblo pues conociera las Sagradas Escrituras y realizase la liturgia cristiana en su lengua vernácula, cosa que hasta entonces era impensable, porque hasta entonces las lenguas oficiales, las lenguas canónicas para el uso de las Sagradas Escrituras y de la liturgia eran tres: el griego, el latín y el hebreo. Bueno, pues fuera de eso, hasta ese momento no se admitía nada. Bueno, pues gracias a la labor de Cirilo y Metodio en el Principado de la Gran Moravia, esto cambia y consiguen que el Papa de Roma, en este caso, pues incluso les autorice a divulgar la fe cristiana entre los eslavos, en este caso eslavos occidentales de la Gran Moravia, en la lengua vernácula, es decir, en la lengua eslava, todavía en ese momento, como digo, lengua eslava común. Antes de esto, Cirilo y Metodio ya habían participado en sendas misiones en Bulgaria y una también muy curiosa entre los jázaros. Los jázaros eran un pueblo también de origen asiático, un pueblo nómada de origen asiático, que se estableció en la zona cercana al Mar Negro y estableció la ciudad, la capital en la ciudad, que entonces se conocía como Kherson, hoy Jersón. Es decir, esto fue la capital del antiguo reino de los jázaros. Bueno, pues ahí también estuvieron realizando, Cirilo y Metodio, su labor traductora, básicamente, de las Sagradas Escrituras del griego a la lengua eslava, en el caso de los eslavos, y en el caso de los jázaros, pues seguramente tendrían colaboradores que permitirían a su vez trasladar los textos a la lengua de los jázaros. Es decir, que su labor fue realmente impresionante, fue realmente inmensa. Incluso, como digo, el Papa de Roma pues les recibió incluso con grandes honores en Roma, porque resulta que Cirilo había descubierto los restos, las reliquias, los restos realmente de San Clemente, del primer San Clemente, que fue uno de los primeros papas de la Iglesia cristiana. Y bueno, y eso le valió el reconocimiento de la Iglesia cristiana, en este caso de la Iglesia cristiana occidental, del Papa de Roma. Ese fue también uno de los grandes hitos logrados por Cirilo y Metodio. Y durante su estancia en Roma, pues poco después de llegar allí, Constantino, el filósofo, o Cirilo, pues muere. Como se ha dicho antes, pues muere bastante antes que Metodio. Metodio, evidentemente, siguió su labor
tuvo una serie de vicisitudes, voy a intentar no extenderme demasiado, sobre todo en la Gran Moravia, y sobre todo problemas con los clérigos alemanes que seguían allí pues metiendo cizaña e intentando imponerse de alguna manera. Y bueno, finalmente Metodio pues consigue crear una escuela de discípulos, de seguidores, de los cuales vamos a hablar de algunos de ellos porque son importantes, vamos a hablar de ellos aquí. Y, por cierto, Cirilo está enterrado en la iglesia de San Clemente, que se llama de San Clemente precisamente por este primer San Clemente, en Roma, ¿no? Es decir, que Cirilo está enterrado en Roma. Si alguien tiene la posibilidad de ir ahí, por curiosidad, pues en esta iglesia de San Clemente se encuentra la tumba de San Cirilo. Parece ser que Cirilo en vida pues fue un gran poeta, primero en griego, primero parece ser que escribió su poesía en griego y luego en eslavo. Y aparte, pues parece que tenía también una gran capacidad para la oratoria. Y bueno, como he dicho, a partir de Cirilo y Metodio se produce un florecimiento literario en Bulgaria. Empieza lo que se conoce como la primera edad de oro de la literatura búlgara. Esta primera edad de oro, bueno, no le he preguntado a Nina cuánto tiempo tenemos, ¿de cuánto tiempo después? Ajá, bueno, entonces voy a intentar abreviar un poco. Entonces, dentro de esta primera edad de oro de la literatura búlgara y bajo el reinado del Jan Boris I, pues se produce un impulso cultural que favorece la aparición de dos escuelas en principio de traducción, pero posteriormente pues que se dedicaban a muchos aspectos de la cultura, que son la escuela de Pliska, que era entonces la capital de Bulgaria, y la escuela de Preslav, que fue capital de Bulgaria después. Entonces, en la escuela de Pliska y en la ciudad de Pliska es donde aparecen pues quizá los más importantes de los discípulos de Cirilo y Metodio como impulsores de esta primera edad de oro de la literatura búlgara. Me estoy refiriendo a San Clemente de Ohrid. Yo lo llamo así, aunque lo he visto castellanizado, escrito como San Clemente de Ócrida. Bueno, pues si existe el nombre castellano se puede utilizar. Yo lo sigo llamando San Clemente de Ohrid, entre otras cosas porque estudié en la Universidad de Sofía, la universidad más importante de Bulgaria, que lleva el nombre de San Clemente de Ohrid. Sofijski Universitet, Svetý Kliment Ohridsky. Y bueno, también podemos citar a Constantino de Preslav y a Juan el Exarca. Bueno, San Clemente de Ohrid, pues podemos decir que desde su juventud fue seguidor, fue discípulo de Metodio y de hecho fue uno de los que se sometió o que obtuvo, mejor dicho, más propiamente hablando, el sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 868, es decir, durante la estancia en Roma de Cirilo y Metodio. Y es el autor de estos discípulos de Cirilo y Metodio al que se atribuye un mayor número de obras escritas, más de 50. Y son básicamente las creaciones literarias de San Clemente de Ohrid, son básicamente sermones y agiografías. ¿Qué son las agiografías? ¿Qué es una agiografía? Es una descripción de las vidas de los santos, son descripciones de vidas
de santos. Esto es un género muy extendido en la época, es uno de los géneros, diría yo, más extendidos, aparte del uso de los textos de las Sagradas Escrituras, de los textos canónicos de las Sagradas Escrituras. Hay que decir que también en esta época se redactan textos apócrifos, ojo, de las Sagradas Escrituras, que de esto quizá no se ha estudiado tanto, pero también es un aspecto bastante interesante. Luego también hay panegíricos dedicados a santos, y también San Clemente es conocido por componer una serie de himnos dedicados también a los santos, y también los dedicados, como se dice en ellos, o compuestos en honor a la Santísima Virgen María. Pasamos a Constantino de Preslav. Constantino de Preslav, sobre todo, se dedicó a la poesía. Es considerado como el mayor poeta búlgaro del siglo IX. No se sabe mucho sobre su vida, pero sí es cierto que fue uno de los autores más prolíficos de composiciones himnográficas. En este caso, como San Clemente, pues también se dedicó profusamente a la composición de himnos. Y esto era curioso porque él los componía en acróstico. ¿Sabéis lo que es un acróstico? Es una distribución de los versos de manera que o bien que se puedan leer de forma inversa, o bien en el acróstico puede aparecer una frase utilizando la primera letra de cada verso. Es decir, esto también era común en la época y sobre todo, como digo, en las composiciones de Constantino de Preslav. También escribió un canon para el oficio en honra de San Metodio, del que fue discípulo directo, y como obra de poesía seglar, es decir, de poesía no religiosa, la más conocida es la que se conoce como Azbuchna Molitva, es decir, la oración alfabética, podemos traducirlo así. Esta obra a veces se ha atribuido directamente a Cirilo, pero parece ser que realmente fue compuesta por su discípulo Constantino de Preslav. Y también es conocido pues un libro de 31 homilías para todos los domingos del año, del domingo de Pascua al de Ramos, conocido como comentario evangélico o Uchitelno Evangelie. ¿Qué es una homilía? No, una homilía es como un sermón. La homilía es el sermón que se produce en la misa, por ejemplo, en la misa católica, pues cuando el cura habla y se dirige directamente a los fieles sin utilizar las escrituras, pues es lo que se conoce como sermón u homilía. Entonces, estas homilías, en todo caso, pues en esta época, sobre todo, pues los autores las escribían. Vamos a pasar, ya para ir más rápidamente, hay que decir que también tuvo una serie de escritos en los que combatía a la herejía de los arrianos, el arrianismo. Bueno, esto era una herejía de la época, formulada por un teólogo llamado Arrio, entre los siglos III y IV, que afirmaba sobre todo que el Hijo de Dios, que Jesucristo, pues no era consustancial a Dios Padre, es decir, que no estaban al mismo nivel, por así decirlo.
que no tenían nada que ver en ese aspecto, ¿no? Hay que decir que esta doctrina del arrianismo, que fue intentada erradicar sobre todo por Constantino en el concilio de Nicea, creo que fue, pues también tuvo su influencia en España, porque esta herejía pues entró en la península ibérica a través de los visigodos, porque se extendió también entre los pueblos godos, entre los pueblos germánicos. Y aquí pues hubo una serie de gobernantes, de reyes godos, los famosos reyes godos, que seguramente no os habéis aprendido la lista, como tampoco me la aprendí yo en su momento, pero creo que fue a partir de Recaredo cuando ya se instauró el catolicismo oficial, como religión oficial del Estado en la Hispania visigoda. Hasta entonces varios de los reyes godos pues habían abrazado a esta vertiente, a esta herejía, en definitiva, del arrianismo. Y finalmente pues vamos a hablar de Juan el Exarca, Juan el Exarca de Bulgaria. Esto de exarca, bueno, no está claro si se refiere a un título eclesiástico, que equivaldría a algo así como a obispo o arzobispo, o era más un título de tipo político-administrativo, que correspondería al gobernador, incluso gobernador de tipo militar de la región. Esto, estamos hablando de la época del Imperio Bizantino, entonces el territorio de Bulgaria era una exarquía, es decir, era como una provincia gobernada al servicio de Bizancio por un exarca. Bueno, pues es curiosa la figura de Juan el Exarca porque él quería sobre todo llevar a sus compatriotas el conocimiento científico más avanzado que existía en la época. Esto, en principio, a través de textos religiosos. Por ejemplo, había un texto muy conocido titulado en latín De Fide Ortodoxa, de Juan Damasceno. Entonces, él, en su versión eslava, sobre todo, se hizo célebre con el título Nebesa. Nebesa, que sabréis que significa los cielos, ¿no? En eslavo, en todas las lenguas eslavas, ¿no? Y aquí, sobre todo, pues dejando de lado las partes del original de San Juan Damasceno, que trataban problemas más abstractos y más teológicos, Juan el Exarca proporcionó a los lectores información sobre los planetas, las estrellas, las estaciones del año, la luna, y los eclipses de luna y de sol, e incluso sobre los signos del zodiaco. Y incluso se puso sobre el tapete la discusión sobre si la Tierra era redonda o si era plana. Es decir, ya en este momento pues se produce esta polémica, si era esférica o si era plana. Y luego otro segundo gran trabajo de Juan el Exarca es el que se conoce como el Hexamerón en griego o Shestotnev. Yo recuerdo haber estudiado en mis estudios de filología eslava en la Complutense en Madrid, haber estudiado fragmentos de este texto de Shestotnev. Shestotnev quiere decir de los 6 días, Hexamerón. ¿A qué se refiere? Pues a los 6 días en los que supuestamente Dios creó el mundo. Y aquí también pues se refiere pues a cuestiones sobre todo de geografía. Habla también de las plantas y habla de los animales y del hombre. Pero también tiene valor por su contenido puramente filosófico. Entonces se habla, por ejemplo, del hombre como lo más alto de la creación, para diferenciarlo, digamos, de los otros seres de la creación. Luego hay una serie de discursos polémicos que también son interesantes. Hay, por ejemplo, un texto que yo a veces utilizo en las clases de eslavo antiguo, que es el que se conoce como... hay que decir que estos textos pues, son o bien anónimos o bien de autores
cuya existencia no ha sido realmente certificada. Ahora hablaré de uno de ellos. El primer texto, es el que se conoce en eslavo antiguo como opismenech, que quiere decir sobre las letras. El autor es un tal Czernorizets Hraber. ¿Qué significa Czernorizets Hraber? Significa el monje intrépido. O sea, esto es más bien, evidentemente no es un nombre real, es un apelativo o un seudónimo, claramente. Hay quien dice incluso que detrás de esta figura de Czernorizets Hraber estaba el propio zar Simeón, el zar Simeón I de Bulgaria, que dio también un gran impulso a la cultura búlgara durante su reinado. Pero esto es un discurso apologético bastante corto para lo que era la costumbre, menos de 2 hojas, en el que, en forma de diálogo imaginario con los adversarios de la escritura búlgara, se hace valer con contundencia el derecho de la escritura búlgara a coexistir en plano de igualdad con las 3 famosas lenguas que hemos citado antes, las 3, en principio, lenguas canónicas oficiales: el latín, el griego y el hebreo. Recuerdo cómo empezaba, ¿no? Esto. Hubo pres de Slovene neime hon knig. Es decir, entonces, antes los eslavos no tenían libros. Y empieza a decir, pues eso, que escribían así como con rasgos, así como con líneas y rasgos y tal, pero no tenían un sistema de escritura, en principio, ¿no? Y además dice así, pogani sonste, recuerdo la palabra, ¿no? Siendo paganos, además eran paganos, ¿no? Bueno, es un texto muy interesante que ya digo que yo utilizo cuando hay tiempo para ello, lo utilizo en las clases de eslavo antiguo. Bueno, luego también, pues, dentro de estos discursos polémicos, pues está el sermón contra los bogomilos del presbítero Cosme. Tampoco se sabe mucho sobre este autor, el presbítero Cosme. Bueno, pues un discurso contra los bogomilos. ¿Quiénes eran estos bogomilos? Pues era una secta, también de origen cristiano, pero que también se convirtió en una herejía, porque sostenían cuestiones bastante diferentes a las que sostenía la iglesia oficial. Por ejemplo, negaban el nacimiento divino de Cristo, imaginaos. Por otra parte, afirmaban que Cristo no había sufrido la crucifixión y que, ya que su cuerpo era solo aparente y no real. O sea, imaginaos qué cosas, ¿no? Luego, por otra parte, sostenían una concepción dualista del origen del mundo, en este caso, pues una concepción maniquea, es decir, la existencia del bien y del mal. Además, decían que Dios tenía 2 hijos, que eran Satán y Miguel. Satán encarnaba el mal y Miguel encarnaba el bien. Y bueno, por ejemplo, los milagros que hizo Cristo, para ellos no eran tales milagros, sino que no eran hechos materiales reales, sino que había que interpretarlos en un sentido puramente espiritual. Luego, el bautismo solo se podía practicar a las personas adultas, es decir, cosas bastante... Claro, ¿cómo terminaron? Pues terminaron prácticamente exterminados en su momento por las autoridades bizantinas. Y hay que decir que quizá algunos restos de estas creencias pues se traspasaron a los que se conoce ya en un mundo más occidental, digamos del Mediterráneo occidental, como los cátaros. ¿Habéis oído hablar de los cátaros? Bueno, pues estos cátaros, que también en su momento pues fueron perseguidos y prácticamente exterminados, pues tenían mucho que ver en realidad en sus creencias con estos bogomilos. Bueno, luego hay una serie de epigrafías y tal, en esto no me voy a detener. En el segundo periodo, la segunda época de esplendor, que coincide además con la decadencia,
de la cultura y de la literatura búlgara, porque termina con la ocupación por parte de los turcos en el año 1393 de lo que era el Imperio búlgaro, este segundo Imperio búlgaro, lo que se conoce como Segundo Imperio búlgaro. Y bueno, aquí pues hay, de todas formas, hay unas figuras importantes que surgen de la llamada Escuela de Tornovo. Tornovo es la ciudad que en aquellos momentos fue capital de Bulgaria, hasta que cayó en poder de los turcos. Yo estudié también en la Universidad de Veliko Tornovo, lo que la ciudad se conoce como Veliko Tornovo, y ahí el fundador fue un tal Teodosio de Tornovo, pero la figura más importante es la del patriarca Eutimio de Tornovo, que fue el más importante seguidor de Teodosio. Y bueno, se familiarizó con una corriente, esto no puede considerarse como una secta, conocida como el esicasmo. Entonces, bueno, él digamos que era bastante cercano, como la escuela de Tornovo en general, era bastante cercana al esicasmo. Y bueno, se planteó sobre todo el patriarca Eutimio la tarea de establecer una nueva ortografía unificada, basándose en la actualización de la norma inicial de Cirilo y Metodio. Y también hizo una revisión de las traducciones que se habían hecho hasta el momento, también para hacer nuevas versiones, para actualizarlas, en definitiva. Luego también exigía una gran fidelidad en la traducción, exigía que los nombres griegos se tradujesen con la mayor fidelidad posible y bueno, y volvió al uso de los grafemas del alfabeto griego, como la psi, la zeta, la iota, la y, para incorporarlas al alfabeto cirílico. No he hablado sobre los alfabetos, pero ya no da tiempo, evidentemente. Claro, es que esto da para tanto. Otra, si se me invita, yo encantado, claro. Bueno, entonces fue elegido patriarca de Bulgaria, es decir, el jefe de la Iglesia cristiana búlgara, hasta que llegaron los turcos y lo expulsaron. Y parece ser que, bueno, que después de su destierro, pues su muerte, no están claras las circunstancias, pero parece ser que murió pues torturado y asesinado por musulmanes que lo ejecutaron. Bueno, vamos a pasar ya directamente, porque si no nos queda mucho más tiempo. Vamos a andar. ¿Hasta qué hora tenemos más o menos, Nina? ¿Hasta las 8? ¿No tendríamos? ¿Hasta las 8 sí? Entonces no hay problema. Bueno. Bueno, hay otros seguidores de la escuela de Veliko Tornovo, pero que ejercieron su labor sobre todo en el territorio de Serbia. Entonces, iban dirigidos sobre todo, sus obras iban dirigidas sobre todo a la población serbia, no realmente a la población búlgara, pero bueno, ellos son búlgaros de origen, como son Grigori Zamblak. Grigori Zamblak pues, desempeñó misiones diplomáticas en Serbia y también en Moldavia. Y luego está Konstantin Kostenetsky, que pasó en Serbia la mayor parte de su vida. Y allí se ocupó sobre todo de actividades literarias y ejerció también la docencia entre los serbios. Y bueno, esto, digamos, es una visión, digamos así, un poco a salto de mata y muy reducida, muy resumida de lo que fue la literatura búlgara durante la Edad Media. Vemos que fue una literatura y una cultura bastante importantes. El Imperio búlgaro en su momento tuvo bastante poder,
tuvo bastante poder político, militar, llegó a establecerse a las puertas de Constantinopla, es decir, estuvieron a punto de tomar Constantinopla, como hicieron los turcos algún tiempo después. El imperio búlgaro llegó a los 3 mares, ¿no? Sí, claro. Los 3 mares, entonces... Pues el Mar Negro... el Mar Negro, el Mediterráneo, y el Egeo, si no se considera como una parte del mar Mediterráneo, evidentemente, ¿no? Sí, pero sí, se decía así, ¿no? El imperio de 3 mares, es decir, que tuvo una extensión bastante considerable. Y bueno, ¿qué pasa a partir del año 1393? Sobre todo, que Bulgaria, el imperio búlgaro, cae en manos del Imperio Otomano. Y se mantiene así, pues formalmente, oficialmente, hasta el año 1878, es decir, casi 5 siglos, en que se produce la declaración oficial de la independencia de Bulgaria del Imperio Otomano. En este caso, bueno, pues fue después de la guerra ruso-turca. Los rusos ayudaron mucho a la independencia no solo de Bulgaria, sino también de otros pueblos de la península de los Balcanes. En definitiva, el ejército ruso derrotó al ejército turco con la ayuda de los partisanos búlgaros, en el caso de Bulgaria. Esto allí lo llevan muy a honra. Y durante este periodo, lo interesante es que prácticamente no se desarrolla la cultura búlgara, la cultura autóctona. Entonces, bajo cuerda subsiste la fe cristiana, pero muy bajo cuerda. Yo he visto en Bulgaria las iglesias cristianas todavía que se conservan bajo tierra, en los sótanos de determinadas casas, para que los turcos pues no tuvieran conocimiento de que ahí pues se celebraban los ritos y la liturgia cristianas. Durante todo ese tiempo pues tenía que ser así, porque aparentemente pues los turcos tenían cierta manga ancha con las religiones que no fueran el Islam, pero en realidad pues lo perseguían y desde luego no favorecían en absoluto el desarrollo de la religión y tampoco en general de la cultura. Y esa es la razón por la que en toda esta zona de los Balcanes, incluso en Rumanía, pues hay muchísima influencia turca en todo, aún hoy día, aparte de un porcentaje amplio de población que es directamente de origen turco en búlgaro. ¿Cuántas veces tengo yo que traducir, como traductor jurado, traductor oficial, que soy de búlgaro, cuántas veces tengo que traducir pues documentos oficiales de ciudadanos búlgaros que tienen nombres y apellidos turcos, pero directamente turcos? Y eso para mí siempre es una dificultad, porque si son nombres eslavos, pues la transliteración es fácil. Hay una norma muy sencilla de transliteración del búlgaro, cosa que no ocurre en ruso, pero sí en búlgaro, afortunadamente, en este caso, pues se pueden transliterar fácilmente. Pero si son nombres turcos, ¿cómo los traspaso? Porque claro, los documentos vienen en alfabeto cirílico. ¿Cómo traspaso esos nombres cirílicos al alfabeto latino con las grafías turcas? Entonces, a veces aparecen en sus documentos con las grafías turcas o aparecen sin los signos diacríticos del turco, es decir, es un galimatías. Pero es que hay muchos, porque no sé, puede haber alrededor de un 20% de la población, lo cual es, dentro de lo que es una minoría bastante mayoritaria. Y bueno, pues aparte de algunas traducciones que se hacen durante este periodo, prácticamente no más, pues ya pasamos a finales del siglo XVIII, cuando el Imperio Otomano empieza a entrar en decadencia y empieza a haber una serie de insurrecciones en los territorios y en los pueblos que domina el Imperio Otomano. Por eso, en este periodo, que es el que se conoce, como he dicho antes, como
renacimiento cultural búlgaro, pues los primeros grandes representantes son revolucionarios, son auténticos revolucionarios, son combatientes. Mueren incluso algunos de ellos en combate contra los turcos. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de quizá como revolucionario el más conocido, aparte de Vasil Levski. Lo que pasa es que Vasil Levski no era tan literato como todos los demás, porque es que los demás, aparte de esta faceta patriótica, revolucionaria, pues eran grandes escritores, grandes poetas. Pues en el caso, el líder era Vasil Levski, pero luego pues existían otros lugartenientes, como era, por ejemplo, Hristo Botev. Hristo Botev es uno de los más importantes. Y Botev nació en una pequeña localidad de Bulgaria que se conoce como Kalofer, y ejerció allí labores de profesor. De hecho, sustituyó a su padre, que era profesor allí, pues en un momento dado su padre dejó de serlo y entonces él lo sustituyó. Y bueno, en 1867 pues dio un discurso público en contra de la dominación del Imperio Otomano. Imaginaos que se la estaba jugando de alguna manera, no solo contra la dominación del Imperio Otomano, sino también contra las clases ricas, las clases poderosas de Bulgaria, que eran bastante colaboracionistas con el Imperio turco, por sus propios intereses. Entonces, como consecuencia de esto, pues fue desterrado. ¿Y a dónde fue a parar? Pues a donde iban a parar pues prácticamente todos los revolucionarios búlgaros que estaban perseguidos en Bulgaria, en la región de Rumelia, que tenía este nombre, como he comentado antes. Pues, ¿dónde fueron a parar? A Rumanía. En Rumanía pues había una célula bastante activa y bastante numerosa de patriotas, de revolucionarios búlgaros. Bueno, pues ahí va Hristo Botev, y allí pues asume la vida de un revolucionario, es decir, pasando pues toda clase de privaciones, frecuentemente sin hogar, y a partir de 1871 pues colabora en la creación de un periódico revolucionario de los emigrantes búlgaros en Rumanía, que se titulaba Duma na Bulgarskite emigranti, es decir, la palabra de los emigrantes búlgaros. Y bueno, allí fue donde empezó a publicar varios de sus poemas. Y claro, cuando las autoridades otomanas capturan al líder de los revolucionarios, a Vasil Levski, pues él organizó el Comité Central, lo que se llama el Comité Central Revolucionario, que estaba radicado en Rumanía. Allí lo organizó Hristo Botev, y fue el encargado de preparar un levantamiento general contra la dominación otomana. Y bueno, Levski, hay que decir que Levski pues, fue sentenciado a muerte y ahorcado en 1873. Y bueno, tras la muerte de Levski, pues hubo una serie de facciones, una de ellas encabezada por Hristo Botev, entre los revolucionarios. Y bueno, finalmente, y tras una serie de actividades y tras una serie de fracasos de diferentes insurrecciones que iban organizando los revolucionarios búlgaros, pues finalmente fue en 1876, el 20 de mayo, 5 pelotones del ejército otomano, conjuntamente con los Basibazuk. Estos Basibazuk eran unos... No eran soldados, porque no eran ejército regular, eran una especie de guerrilleros que colaboraban con el ejército otomano, que no eran turcos, es decir, eran como una especie de colaboracionistas también, que colaboraban con el ejército turco, pues atacaron
a la partida de Botev y bueno, la partida acabó derrotada, murieron 130 de sus integrantes y los que no lograron pues huir fueron capturados y ejecutados, incluido Hristo Botev. Publicó sus poemas en un libro que se titula Cantos y Poemas, junto con otro poeta revolucionario búlgaro, Stefan Stambolov, y su obra refleja sus sentimientos de solidaridad con el pueblo empobrecido, su amor por la libertad y el rechazo a las tiranías. Y aquí se ve que está también muy influenciado, porque los estudió bastante, está muy influenciado por los escritores demócratas rusos y bueno, y también por los hechos de la Comuna de París, que fue durante esta época. Y bueno, pues hay una serie de poemas que son muy conocidos, por ejemplo, Moja Molitva, mi oración, Naprostavane, adiós, Haidutsi o Gaidutsi. Estos Haidutsi, ¿sabéis por cierto quiénes son estos Haidutsi? Es el nombre que se les da a los partisanos, guerrilleros, búlgaros, no solamente búlgaros, en todos los Balcanes en realidad. Este mismo nombre en diferentes variantes se les daba a estos guerrilleros partisanos que luchaban pues en las montañas contra el ejército otomano. Mejanata, en la taberna, y sobre todo el más conocido es por todos los búlgaros, además es el que se titula Hadji Murat. Hadji Dimitar, perdón, Hadji Murat, me estoy yo ahora confundiendo con la obra de Tolstoy, ¿no? Hadji Dimitar. Hadji Dimitar, bueno, es un poema que prácticamente conocen de memoria todos los búlgaros, es un poema patriótico, muy emotivo, y yo lo traduje en su momento, además es una traducción que yo recuerdo me salió muy bien, pero por desgracia se perdió la traducción, porque creo recordar que se perdió, pero hace ya bastante tiempo, se perdió en un borrado accidental del disco duro de mi ordenador, no se pudo recuperar y yo pues tampoco lo he vuelto a recordar, tal como lo había traducido. Sería cuestión de volver a intentar traducirlo, ¿no? Pero bueno, que es muy importante. Hristo Botev tiene muchos monumentos en Bulgaria, hay muchas instituciones que llevan su nombre en honor a él, y ya digo, conocido sobre todo su poema Hadji Dimitar. Vamos a pasar a otro de los grandes, quizá el que se considera el más importante de este periodo de la literatura búlgara, también integrado entre los escritores revolucionarios, que es Iván Vazov. Este nombre quizá os suene más, Iván Vazov. Iván Vazov es el autor de una obra. Abarca varios géneros, es poeta, novelista y dramaturgo también, y sus obras revelan dos épocas del Renacimiento búlgaro, es decir, lo que es el Renacimiento búlgaro propiamente dicho, y la época posterior a la liberación del Imperio Otomano, es decir, a partir ya de 1878. Él nació en una ciudad que se llama Sopot, y allí terminó pues una escuela monástica, es decir, hizo como una especie de seminario, y también allí terminó sus estudios de enseñanza secundaria. Y allí entró muy pronto en contacto con la literatura búlgara y con la literatura extranjera también. Y bueno, también Iván Vazov terminó en Rumanía en unas circunstancias diferentes a las de Hristo Botev y otros.
y allí lo conoció personalmente Iván Vazov, allí se conocieron personalmente Iván Vazov y Hristo Botev, y allí fue donde publicó en 1872 su primer poema que se titula Borat, el pino, en una revista que se llamaba Periodichesko Spisanie, es decir, revista periódica. Bueno, él estuvo en Rumanía porque le habían enviado para que estudiase cuestiones de economía de tipo comercial en una ciudad de Rumanía que se llama Oltenica. Pero su interés evidentemente no estaba en el terreno de la economía, y su mayor interés por la escritura lo atrajo a otra ciudad de Rumanía que se llama Brăila, y allí pues se unió a la gran comunidad de exiliados búlgaros en el año 1870. Esta comunidad de exiliados, que eran todos estos revolucionarios que no tenían más remedio que exiliarse a Rumanía. Y a partir de 1874 se unió a la lucha por la liberación de Bulgaria. Y en 1875 regresó a Sopot, donde se convirtió en miembro del Comité Revolucionario local. Luego, en 1880, pues, se instaló en la ciudad de Plovdiv. Plovdiv, sabréis que es la segunda ciudad de Bulgaria, después de Sofía. Y ya en 1878, tras la proclamación de la independencia de Bulgaria, Iván Vazov regresó a su país, en el que desarrolló una intensa actividad política. Y después de este periodo se produjo una dictadura en Bulgaria y se vio obligado a refugiarse en la ciudad de Odessa. Y allí fue donde compuso su obra cumbre, la que se considera también como obra cumbre de la literatura búlgara moderna, que se titula en búlgaro Podígoto, en español Bajo el yugo. De hecho, es una de las pocas, si no la única, obra de esta época, posteriormente ya hay algunas más, que está traducida al español. Entonces, Bajo el yugo está traducida al español. Creo que es una traducción, no sé si se habrán hecho reediciones, pero la primera edición es una traducción en Editorial Bruguera del año 1983. Y el título es así, Bajo el yugo. ¿Por qué esta novela se titula Bajo el yugo? Porque se desarrolla todavía en los momentos del yugo turco. En Bulgaria es muy conocida la expresión de yugo turco, el yugo turco. Ellos hablan siempre del yugo turco, emplean esta palabra, yugo. Es decir, no hablan de dominio, dominación, invasión, no, lo denominan con esta palabra igo, que es en ruso también se dice así, que es la misma etimología, evidentemente, que la palabra yugo en español, podígoto, bajo el yugo. Entonces, bueno, es la historia precisamente de un revolucionario búlgaro que busca refugio en una pequeña localidad, perseguido por los turcos. Allí conoce a una mujer que es la maestra del pueblo, se enamora de ella, y bueno, y en un momento dado pues es traicionado por uno de los habitantes de este pueblo. Tiene que huir, tiene que refugiarse en las montañas, unirse a una partida de guerrilleros, allí pues combatir a los turcos. Finalmente puede volver al pueblo, allí se encuentra con la mujer de la que se había enamorado y bueno, allí pues junto con otro patriota búlgaro, pues los tres se enfrentan a los turcos, son derrotados también, el compañero revolucionario termina suicidándose y él y su amada pues terminan muriendo también. Es decir, todo esto son finales realmente bastante trágicos.
pero es bastante interesante. Yo no lo he leído entero, pero sí he leído bastantes partes en búlgaro. En español conozco la traducción, pero vamos, no he leído la traducción, porque cuando yo estudiaba en la Universidad de Sofía, pues era una lectura de estas prácticamente obligatorias, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, pues abordó casi todos los géneros literarios: poesía, cuento, novela y drama. Vamos a hablar ya de otros autores. Uno de ellos pertenece todavía a este grupo de los revolucionarios, pero antes voy a hablar de otro, de Aleko Konstantinov. Este autor, Aleko Konstantinov, es de un periodo ya posterior a Botev y Vazov, pues se licenció en Derecho por en la Universidad de Odessa y luego ejerció la abogacía en Sofía. Y es conocido sobre todo por su primera novela, la primera novela, que se titula Vaigaño. Vaigaño quiere decir algo así como el tío Gaño. Bueno, ¿quién es este Vaigaño? Vaigaño es como un estereotipo del búlgaro hay algunos dibujos muy divertidos, ¿no? Entonces, es como un estereotipo del búlgaro común, del búlgaro popular, del búlgaro campesino, del búlgaro un poco cateto, si queréis, pero que es un tío así pues como astuto y comerciante y muy, en fin, dicharachero, ¿eh? Era un personaje bastante divertido. Entonces, bueno, murió trágicamente. En este caso fue asesinado, parece ser que por error, parece ser que querían asesinar a un político amigo suyo, pero resulta que lo confundieron, o iba en el coche en el que se suponía que iba este amigo político, y por error parece ser que lo asesinaron a él. En fin, por eso tampoco vivió demasiado. Y voy a hablar ahora de otro autor que es Lyuben Karavelov. Lyuben Karavelov sí perteneció a estos círculos revolucionarios junto con Hristo Botev, Iván Vazov, y bueno, es conocido sobre todo por su poesía, aunque tiene también una serie de relatos bastante interesantes. Yo he leído también bastante. Fundó un periódico propio en su momento, que se llamó Svoboda, que es libertad en búlgaro. Y es curioso que estudió en la Universidad de Moscú. En la Facultad de Historia y Filología. Y allí también pues recibió la influencia de los demócratas revolucionarios rusos, y por eso pues fue puesto bajo vigilancia policial. Y allí en Moscú pues comenzó a escribir poesía y cuentos en búlgaros, y también escribió artículos periodísticos en ruso, es decir, que podía escribir perfectamente en las dos lenguas. De hecho, fue elegido presidente del Comité Central Revolucionario Búlgaro, que era el comité que realizaba sus actividades en Rumanía, como hemos visto antes. Es conocido, como digo, por su poesía. Su poesía es muy interesante. Y hay una canción búlgara que muchos consideran que es una canción popular, y muchos desconocen que la letra de esta canción es un poema de Lyuben Karavelov.
Pues ya para ir terminando, voy a hablar de otro autor que es bastante interesante, entre otras cosas porque estuvo bastante tiempo en España. Me estoy refiriendo a Dimitar Dymov. Dimitar Dymov. No sé si Ángel quizá recuerde que la que fue alumna mía y ha sido profesora también, Liliana Ivanova Kovacheva, hizo su tesis doctoral sobre este escritor, sobre Dimitar Dymov. Escrito así, Dimitar, lo podéis escribir, Dimitar Dymov, así como suena, ¿no? Y bueno, este escritor, como digo, es interesante, sobre todo porque bueno, él había estudiado medicina, veterinaria y microbiología en la Universidad de Sofía. Y vino a España en 1943, becado como científico por el Instituto de Histología Ramón y Cajal. Y durante los 13 meses que pasó allí, aprendiendo anatomía del sistema nervioso, hizo amistad con el escritor y eslavista español Juan Eduardo Zúñiga, al que también tuve la oportunidad de conocer personalmente, quizá Ángel también, quizá recuerde, no sé, a lo mejor te acuerdas, o a lo mejor tú no estabas en aquel momento, que Natalia Arsentieva lo invitó aquí a la Universidad de Granada, pues eso. Ah, no estabas tú. Ajá. Pues bueno, a este Juan Eduardo Zúñiga lo invitó para dar una conferencia, una serie de conferencias. Y bueno, este Dimitar Dymov volvería a ver a Juan Eduardo Zúñiga, ya después de volver incluso a Bulgaria, y destaca principalmente como novelista y dramaturgo. Es curioso que él, bueno, luego perteneció al Partido Comunista, ahora hablaremos un poco de esto, pero claro, en el año 43 en España, pues no sé, no creo que se significase mucho como comunista, ¿no? El caso es que estuvo aquí pues prácticamente un año. Como escritor destacan sus novelas, sobre todo, quizás la más conocida, la que se considera más importante, la que lleva en búlgaro por título Tiutiun, que significa tabaco. La novela Tabaco, que es una descripción de la vida social y política búlgara entre 1930 y 1944, es decir, el periodo previo a la subida al poder del comunismo. Y de esta película, por cierto, de esta novela se hizo una película en 1962. La novela en sí es de 1951 y lleva ese título, Tabaco. Y bueno, aquí pues critica el egoísmo, el arribismo, la codicia y la explotación, características de la sociedad de clases, según siempre, claro, desde la perspectiva socialista. Y luego tiene otras obras, como Teniente Benz, por ejemplo, una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial, y luego tiene otras obras ambientadas en la Guerra Civil Española. Esto también es interesante. Quizá las que yo mejor conozco, que son Almas Condenadas, y sobre todo la obra de teatro que lleva por título algunos... Aquí, por ejemplo, lo veo traducido como Vacaciones en Arco Iris. Yo lo he visto más veces como Descanso en Arco Iris. Descanso en Arco Iris. Arco Iris, además, así en español, porque está ambientada, como digo, en España durante la Guerra Civil. Y es bastante interesante. Es una pena que no conozco yo, por lo menos. Quizá exista alguna traducción al español de alguna de estas obras. Por ejemplo, yo Tabaco la he leído en búlgaro cuando estudiaba en la Universidad de Sofía, y allí leí también una que me gustó mucho, que quizá no es tan conocida, aunque también se suele citar. Leí una que me gustó mucho, disfruté bastante, que se titula en búlgaro, de Dimitar Dymov, seguimos hablando de Dimitar Dymov,
Román bez zaglavie, román bez zaglavie, es decir, novela sin título. Se titula Novela sin título. Pues me gustó muchísimo. Es una historia de amor realmente muy bonita y muy interesante. Tenía aquí preparada una disertación casi sobre el poeta Atanás Dalchev. No hemos hablado casi de la poesía actual. Es el poeta que a mí más me gusta y el que yo he traducido. Entonces, no voy a hablar prácticamente del autor. Yo lo considero como el poeta búlgaro de la lírica intelectual, así lo llamo yo, y entonces voy a limitarme a leer traducciones de alguno de sus poemas, traducciones que hice yo mismo de alguno de sus poemas. Voy a leer además directamente el texto en español, la traducción, ¿no? Por ejemplo, uno que se titula Insomnio, ¿no? Dice así: Insomnio, medianoche, mecida por el viento, una pertinaz lluvia surca el frío cristal, y miro mi reflejo por la ventana y veo a la noche llegar. Por la puerta de enfrente, tras detenerse, entra un viejo depravado con un adolescente, y con ellos se extingue la última lucerna del hotel decadente. Bueno, esto es un ejemplo típico de la poesía de Atanás Dalchev, ¿no? Y un poema así un poco histórico-patriótico que yo he traducido de la siguiente manera. Dice así: estos poemas, por cierto, fueron publicados en un periódico búlgaro, que tengo ahí, pero que no me va a dar tiempo a enseñar. Una entrevista que me hicieron. Dice así: yo no te elegí a ti, tierra búlgara mía, tan solo nací aquí en un ardiente junio, y no debes creer que te amo por ser rica, sino que te venero porque eres mi terruño. Si búlgaro me siento, no es por tu antigua gloria, ni tus grandes hazañas, ni tu fuerza guerrera, sino porque ya nunca podré olvidar la historia de los ciegos soldados que al rey Samuel siguieran. Que los que así lo quieran busquen en ti la suerte, y con pasión vehemente busquen poder y fama, que el sufrimiento me une a ti con lazo fuerte, y nuestro amor conserva el fuego de la llama. Otro muy breve, que dice así, se titula Piedra. Ha surgido de ti una chispa encarnada, solo a través de ti yo he visto la verdad, porque solo lo eterno y lo sagrado muere, porque lo vivo solo en el pecado está. Otro también muy breve. Deja de suspirar, género humano, tus lágrimas hipócritas oculta. El hombre no es hermano, sino el muro donde suelen pegarse los anuncios. Y otro que he traducido sin rima, porque el original está sin rima, y dice así: hace tiempo que se han leído todos los libros y que se han recorrido todos los caminos del recuerdo, y es como si durante 100 años hubiésemos estado hablando solo con los retratos. Y día y noche, el reloj mece su sol de metal. A veces me miro al espejo para no estar siempre solo. Y por la pared suben lentamente y llegan hasta el techo mis días. Sin un solo amor y sin que pase nada, mi vida va transcurriendo sin dejar rastro. Y es como si no hubiese vivido nunca y mi existencia fuese una vil mentira. Una poesía muy existencial, ¿no? Y otra también muy breve, creo que es la última, bueno, no, casi. No quiero compasiones de la gente, lo tengo todo, pues la muerte es mía, y yo le sacaré la lengua al mundo, ahorcado sobre la ventana negra. Y finalmente dice, estos son solo 2 versos: enséñame, Señor mío, a vivir como todo el mundo. Y bueno, con esto terminaría esta visión
panorámica, un poco a salto de mata, como digo, pero es inevitable, no puede hacerse de otra forma. Evidentemente se puede profundizar en muchos aspectos, y lo que sí quiero es terminar presentando esta editorial de la que hemos hablado al principio, La tortuga búlgara, para quien quiera conocer sobre todo la poesía búlgara más reciente. Y tengo que decir que fue creada esta editorial por un antiguo alumno mío, Marco Vidal. Marco Vidal es un antiguo alumno mío. A ver aquí. La tortuga boba no. La tortuga búlgara. Yo he leído los dos primeros libros que sacó. Son dos antologías. Editorial especializada en literatura búlgara. Y bueno, se inició como editorial especializada en literatura búlgara. También ha editado prosa, pero al principio sobre todo poesía. Y luego también, sobre todo últimamente, lo comentaba antes Nina, ha publicado obras, como dice ahí, de otras lenguas de escasa difusión. Por ejemplo, esta de este autor, esta ucraniana, o no, georgiano me habías dicho uno, ¿no? ¿Quién? No, una antología de poesía ucraniana. De poesía ucraniana, sí, que creo que es la última que sacada, eso es. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en el catálogo, esta es la poesía actual de Ucrania, que acaba de comentar. Bueno, aquí hay una serie de autores de diferentes sitios, la mayoría son búlgaros. Esta nueva poesía social, que ha salido varias antologías, ha sacado varias antologías, es poesía búlgara. Y yo, por ejemplo, he leído El muchacho azul, de Alexander Butinsky. Está muy bien. Además, esto está traducido por el propio Marco Vidal y está muy bien traducido. Ahí veis, bueno, pues que se pueden comprar, que vale, por ejemplo, este vale 12 euros. Y luego, ¿cuál he leído también? Esta también la tengo. Vania Volkova. Selección y traducción también de Marco Vidal. Él, pues de los búlgaros, ha traducido prácticamente la mayoría, ¿no? Él fue un alumno mío muy entusiasta, vivió bastante tiempo en Sofía y, de hecho, allí fue donde creó esta. Primero era como una especie de asociación de tipo cultural y de ahí surgió la editorial. Y aquí, pues, bueno, está el equipo, ¿no? Y aquí se puede ver, este es Marco Vidal, ¿no? Y luego, pues aquí están sus colaboradores. Bueno, aquí curiosamente sale con esto de fondo, parece Samarcanda o algo así, ¿verdad? Parece algo así. Bueno, pues esto es lo último que quería comentar, ya por si estáis interesados en la literatura búlgara más actual y sobre todo en la poesía. Tenéis esta posibilidad, esto es una auténtica joya, esto de la tortuga búlgara es una auténtica joya porque es que, aparte de esto, en las editoriales, digamos, normales o de más difusión, no se suele publicar literatura búlgara traducida, ni actual ni clásica, porque ya digo que hasta donde... Gospodinov, que ha ganado el Booker sí. en 2020, sí. ese que está profusamente editado. Sí, y traducido. Traducido, vale. Un autor grandísimo. Sí. No lo he podido leer todavía, pero me gustaría leerlo en búlgaro, claro. Entonces, en fin, bueno saberlo que por lo menos sí está traducido, porque es que hay otros importantes, incluso también de los más actuales, que no están traducidos. Y ya está.